Hola, hola, sí. Hola, hola, sí, ya. Muchas gracias, Héctor, por la presentación y buenos días a todos de nuevo. Buenos días. Es un gusto de nuevo estar aquí. Deme un segundito. Y aquí está. Bueno, el título, como ya se dijo, es una estructura discreta. Y vamos a darle un poquito de continuidad a lo que estuve hablando ayer y también se habló en el mensaje anterior. Y hablábamos sobre lo especial que es el trabajo en la iglesia ayer, que exige habilidades extraordinarias, un corazón extraordinario, pero que también recompensa de forma extraordinaria. Y a lo largo de los años yo he conocido personas que consideran el trabajo de la iglesia como algo no muy digno o algo que pueden menospreciar. Entonces, si ellos escuchan que uno sirve a la iglesia, que uno no va, por ejemplo, a una fiesta porque va a estar en el servicio y después va a haber una actividad y quiere estar ahí, lo ven a uno raro, como si estuviera haciendo uno algo malo. Y el mundo se encuentra normalmente o persistentemente con la mirada puesta en sí mismo. Y la mayoría de las personas ven para sí mismas solamente. Y es una cosa que ha traído mucho progreso, mucha riqueza al mundo. Cuando uno ve para uno mismo, uno se esfuerza para uno mismo y uno consigue cosas para uno mismo. Pero al mismo tiempo que ha promovido esta riqueza y esta prosperidad del mundo, también ha traído mucha desigualdad, porque no todos tienen las mismas oportunidades de beneficiarse de su trabajo. Y esa mirada de ver, o ese enfoque de ver por uno mismo, es algo diametralmente opuesto a lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque aquí no estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en el otro, en el servicio. Y es de lo que hemos estado hablando. Como decíamos ayer, estos seminarios no son para eso, para beneficiarnos, sino buscando el beneficio del otro. Y un poco en contraste con lo que ocurre en el mundo, podríamos decir que es un acto de rebeldía, ¿cierto? Un acto de valentía también, porque somos una fuerza contraria a lo que el mundo nos pide que seamos. Y puede llevarnos a situaciones de mucha incomodidad y puede ser muy demandante también de nuestra paciencia y de nuestra fuerza. Porque eso de estar todo el tiempo luchando en contracorriente es cansado, es agotador. Y quisiera que por favor me acompañen a Mateo 20, 27. Mateo 20, 27. Mateo 20, 27. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este mensaje de Jesús es bien simple, son bien poquitas palabras, parece que es un concepto sencillo de entender y es contraintuitivo si lo pensamos en la lógica del mundo. En el mundo pensamos, yo quiero ser el primero, ser el destacado en el área en la que me desempeño, entonces voy a ver por mí mismo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Nos dice lo contrario. Nos dice, el que quiera ser el mejor, el primero, entonces tiene que servir, tiene que ponerse al servicio de los demás. El título de estos seminarios es Soy Columna, los seminarios de hoy. Pero es una continuación al de ayer, entonces si completáramos el título sería algo así como También yo soy columna. Y eso es algo que nos involucra a todos. Y es que si ayer hablábamos de levantar la mano para ser el hombre en la brecha, eso es un maravilloso inicio, pero no es todo. Eso no es todo. Como ya se dijo, el propósito de una columna no es soportarse a sí misma. Le da estructura a una edificación. Quizá sostiene un techo, sostiene la planta de arriba, en los casos en donde hay más de una planta, o simplemente un muro perimetral. A veces hace uno un muro muy, muy largo y necesita uno poner columnas en medio para que el muro no se caiga. Entonces es un soporte de una estructura. La columna sirve para eso,
para soportar una estructura. Y posee ciertas cualidades que pueden servirnos como guía en nuestro servicio en la iglesia. Porque como ya se dijo en varias ocasiones aquí, en la Biblia el concepto de columna está muy presente en muchas partes. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes otros 3 principios bíblicos y sus aplicaciones al mismo tiempo que pueden ayudarnos a permanecer bien encaminados en el servicio, porque como nos decía el señor Gerardo unos minutos atrás, la actitud con la que nosotros nos acercamos al servicio es algo que define ese servicio y la calidad y la perdurabilidad de ese servicio. Entonces el título, como ya les había dicho, es una estructura discreta. El primer principio sobre el servicio es tener una buena cimentación. Tener una buena cimentación. Este es el objetivo que vamos a perseguir, pero el primer punto es tener una buena cimentación. Una edificación del tipo que sea, se concibe, bajo el principio de que tiene que durar un cierto tiempo. Por ejemplo, una tienda de campaña está diseñada para poder armarse y desarmarse rápido, porque uno la lleva en la mochila, llega al lugar donde va a acampar, se arma, uno descansa, uno sale de descansar, la desarma y sigue su camino. Tiene sus propias columnas a su manera, tiene su estructura, pero está diseñada para un fin en particular. Pero ¿qué ocurre con un lugar como este, que está pensado para durar muchos años? Tiene que contar con columnas mucho más sólidas. Ayer el señor Vicente estaba conversando con él y me contaba una historia de 2 edificios muy parecidos que fueron construidos aquí en Chile por 2 grupos de expertos diferentes. En uno, ciertas eminencias de la construcción levantaron el edificio, y en el otro, otras personas con poco menos de experiencia o menos prestigio levantaron otro edificio, pero hicieron un estudio geológico para ver cuáles eran las condiciones del suelo. Entonces determinaron que tenía que cimentarse de cierta forma, mientras que los otros lo hicieron como los años de experiencia les habían dicho. ¿Cuál fue el resultado? Un sismo, un edificio se cae y el otro permanece. ¿Cuál fue la diferencia aquí? Uno estaba cimentado, uno estaba apoyado en el piso, en el terreno, de forma que podía soportar una catástrofe como un sismo. Y esto es algo, la planeación del lugar y el cómo se cimienta, es algo que aparece en las Escrituras también muy frecuentemente. No sé si recuerdan esa historia del hombre que edifica su casa sobre la arena, que termina cayendo. Ese es un ejemplo, pero quisiera que viéramos un ejemplo que está más relacionado con lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, y está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, donde Jesús le está hablando a Pedro, a uno de sus discípulos, y le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? Nos está hablando sobre una construcción que va a levantar. ¿Qué es la iglesia? Y en estas pocas palabras nos dice que esta construcción de la iglesia está planeada no para durar un día o 2 días o un siglo o 2 siglos, sino desde el momento en el que se establece hasta el retorno de Jesucristo, hasta el fin de los tiempos. Está dándonos un periodo muy largo en el que va a construir esa iglesia poco a poco y que va a mantenerse ahí y que no va a ser destruida. Entonces, para llegar a esa meta de que la iglesia llegue hasta el final de los tiempos, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Estaba estableciendo unos cimientos sólidos para su iglesia. Y eso eran los apóstoles y el trabajo que estaban haciendo los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que las columnas estuvieran bien cimentadas, bien firmes en el terreno? Pensemos en este ejemplo de nuevo de las tiendas de campaña. Podría haber sido muy fácil hacer esta analogía de la casa de campaña, porque los judíos habían sido nómadas una gran parte de su historia. Tenían sus tiendas, las levantaban y se iban a donde Dios les decía que tenían que irse.
Ese era quizá el ejemplo más sencillo que podían tener ellos, el más directo, pero no lo hizo así. ¿Por qué? La iglesia no está pensada para crecer solamente de forma horizontal, y eso es algo de lo que también se habló hace rato. Si pensamos en el crecimiento horizontal, podríamos mover las columnas un poco más para allá y más para allá y para atrás y para adelante, y cabría más gente aquí, podríamos meter más gente. Y podría ser una iglesia gigantesca, pero la iglesia no está pensada solo para tener un crecimiento horizontal, sino vertical. Y por eso las columnas son tan importantes, porque hay que construir hacia arriba. Y no se puede construir hacia arriba en una tienda de campaña, necesita ser una estructura bien firme y bien sólida. Para que una columna sirva de algo, tiene que estar bien cimentada entonces, porque si no se viene abajo con los vientos, con los terremotos, quizá llega alguien y quiere llevarse la casa de campaña. Tengo una historia bastante simpática, tenía unos amigos que les gustaba ir a acampar en una montaña cerca de casa y estaban un día dormidos ahí, estaban muertos de cansancio, entonces llegaron unas personas y quisieron llevarse las casas de campaña y ellos estaban adentro, así que los despertaron cuando jalaron la lona de cubierta para la lluvia. Podría llegar a pasar eso si la iglesia no estuviera bien cimentada, cualquier viento podría moverla, pero no es así. Una buena cimentación depende del terreno, porque no se puede cimentar de la misma forma en cualquier lugar, que es el ejemplo que nos da Jesús con este ejemplo del hombre que edifica sobre la arena. Y quisiera que me acompañaran aquí a Marcos 4, 14, 20, que está en pantalla. Marcos 14, 20. Marcos 4, perdón, 14 al 20. Marcos 4, 14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son las semillas que caen junto al camino. Es un suelo bastante comprimido por el paso de la gente. Verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si hacemos un símil entre estas dos metáforas de las plantas y los edificios, estas semillas que son sembradas en buena tierra tienen las condiciones para echar raíces hacia abajo con profundidad. Igual que las columnas a veces necesitan estar echadas bajo tierra con profundidad. Y no es solamente para que esa estructura de la planta o de la columna se mantengan firmes, sino que permiten que se edifique o que dé frutos hacia arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué una planta puede dar fruto? Porque está bien nutrida, del mismo modo que una columna puede soportar un piso arriba, una planta arriba, porque está bien cimentada. En Romanos 5, 1 al 5, si gustan acompañarme allá, Romanos 5, 1 al 5. El apóstol Pablo nos dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo nos está hablando aquí de algo muy parecido a lo que estamos comentando. Una buena cimentación, cuando uno pone un buen cimiento,
sirve en lo colectivo. La iglesia está fundada en esto, en tener buenos cimientos. Pero si nos ponemos a pensar en este asunto de los cimientos y las columnas, y si pensamos que nosotros somos columnas, entonces tenemos que aplicar esa misma metáfora a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cuáles son las columnas que nos sostienen a nosotros? Y aquí Pablo está haciendo un resumen de esto. ¿Cuáles son nuestras columnas personales? Hace rato el señor Gerardo decía algo bien interesante y que yo estuve pensando y dándole vueltas cuando armaba esta charla. Y es que en muchas ocasiones las columnas, mientras menos se vean, mejor. Y creo que tiene mucho sentido del modo en el que Pablo lo está diciendo aquí. ¿Qué pasa cuando nuestros principios o las razones por las que nosotros hacemos las cosas están arraigadas en este mundo, en los afanes de este mundo? Por ejemplo, somos muy serviciales dentro de la iglesia y me ha tocado ver esto a lo largo de mis años aquí. Somos muy serviciales en la iglesia, pero con el paso del tiempo esta persona se desanima y ya no quiere seguir participando. Y nosotros no nos explicamos muy bien el por qué. E incluso llegamos a conversar con esa persona y le preguntamos, oye, he notado que ya no estás muy cerca de acá, ¿qué pasa? Y a veces la misma persona no lo tiene tampoco muy claro. Y tiene que ver con esto de los espinos, de la parábola del sembrador. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los espinos que impiden que sigamos aquí. Y es algo bien inespecífico. Simplemente un día ya no hay las ganas de estar aquí y ya no hay las ganas de servir. Pero ¿qué nos dice Pablo aquí? Que las columnas, las mejores columnas de nuestra vida, lo que nos puede tener aquí con más durabilidad y más allá de cualquier desafío y de cualquier prueba, son los principios de la fe y del amor en los que está fundada la iglesia. Las cosas visibles, los principios basados en la moral del mundo, pueden dar una falsa ilusión de solidez, pero con el paso del tiempo y cuando son sometidos a prueba se derrumban. La ambición de la riqueza, la necesidad de reconocimiento, la sed de poder, todo eso que puede mover a una persona a ser servicial, a ser trabajadora, todo eso trae su fruto tarde o temprano. Pero cuando establecemos nuestro servicio en buenas columnas espirituales, entonces hay un cambio muy grande. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ese cambio tan grande entre las motivaciones espirituales y las motivaciones de este mundo? Ya se tocó también en las charlas anteriores. Tiene que ver con esta motivación intrínseca y extrínseca, pero sobre todo tiene que ver con las necesidades que Dios también ve en la iglesia. A veces, y eso es algo que pasó incluso en el siglo I de la iglesia, a veces Dios necesita del empuje de un montón de personas para mover la obra, pero llegado cierto tiempo, ese crecimiento tan grande que tiene la iglesia y ese empuje necesita regularse un poco para que se calmen las aguas y los miembros sepamos hacia dónde vamos a ir y enfoquemos nuestras prioridades también. Y a veces esas personas que fueron un gran empuje tienen que irse para que otras personas tomen su lugar. Pero volviendo a lo que estaba comentando, y es nuestro segundo punto, y un segundo principio bíblico sobre las columnas, es que una columna no es protagonista, o normalmente no debería ser protagonista, o el centro de atención. Hay columnas decorativas o conmemorativas que son muy hermosas, y tengo aquí algunos ejemplos de columnas que dan una vista muy bonita a los lugares en donde están colocadas, y tienen esta función de soportar, pero también embellecen el espacio. Y es algo que se trata de hacer un poco para disminuir la fealdad que tiene una columna en un lugar. Y
en Ciudad de México, por ejemplo, hemos estado buscando lugares para rentar para la iglesia como salón y nos hemos encontrado un montón de propiedades que son preciosas. Tienen baños, tienen bodegas, tienen una cocina grande, tienen un salón amplio, pero interrumpido por columnas en el medio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? Pasa mucho. Tiene que ver con el diseño de un lugar. Cuando uno diseña un lugar, piensa en las necesidades que va a cubrir ese diseño. Y muchos de estos lugares que hemos estado viendo y visitando estaban pensados como bodegas, como salones de fiestas, como almacenes, como fábricas, en donde no importa que se vea una columna súper fea en el medio. Y después viene el dueño y la pinta y le pone decoración y media para que se vea bonita. Pero el diseño responde a otras necesidades. El diseño de la iglesia, como les decía, es muy parecido a un redil para un rebaño, a un cerco. Nos rodea, nos protege, permite que crezcamos hacia arriba, pero no están las columnas en el medio para sostener el techo, están un poco a las orillas. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto quizá es Jesús en las Escrituras. Porque aún siendo esta columna del Evangelio, en donde se sostiene también toda la iglesia, es un elemento embellecedor de la iglesia. Pero él mismo no quiso ser protagonista de esto. Ese fue un honor que le fue entregado, pero no era el propósito. Y si gustan acompañarme a Juan 12, 49 al 50. Es una escritura que me gusta mucho porque expresa muy bien el carácter de Dios, de Dios el Padre, de Jesucristo, y nos habla a nosotros como discípulos suyos. Juan 12, 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no hablaba de sí mismo la mayor parte del tiempo, hablaba sobre lo que Dios el Padre le decía que dijera. ¿Cuál era ese mensaje? El reino de Dios viene, se ha acercado, ustedes arrepiéntanse y hagan lo que deberían de haber estado haciendo todo este tiempo. Querer figurar y querer ser reconocidos es algo muy propio del ser humano. Y de hecho es algo que el mundo en general incentiva. No sé, creo que aquí la gran mayoría hemos pasado este pensamiento de querer ser el mejor en algo y decir, voy a ser el mejor vendedor de mi trabajo, voy a ser el analista más importante o voy a ser, ponga X labor, pero el más destacado, el mejor, el que mejor lo haga, el más reconocido. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que está buscando, que uno destaque. Y puede que lleguemos a cierto punto de nuestra vida bien desencantados con nosotros mismos, y eso es algo que me pasó a mí y he visto a mis compañeros de universidad que les ha pasado. Llevamos 10 años que salimos de la carrera y pensamos que a estas alturas íbamos a ser una eminencia de la cátedra o algo parecido, y al final no somos eso y se siente uno frustrado quizá. Pero eso proviene de nosotros o era una exigencia de alguien más. A veces uno no se detiene mucho a pensar en eso. Y pensando en esto, estuve estudiándolo también un tiempo y encontré que hay muchos autores que lo consideran un método de control social. Es decir, las personas con mucho poder, mucha influencia, buscan incentivar la competencia para que seamos más productivos y entonces obtener mayor beneficio de más gente a costa de la salud mental de la gente. Creo que tiene sentido. Pero ¿qué ocurre en la iglesia? ¿Estamos en esa misma lógica de la competencia, del querer destacar? ¿O estamos siguiendo este ejemplo de Jesucristo, que nos dice que es humilde? Y de lo que nos decía el apóstol Pablo, de que somos participantes y beneficiarios de la gracia de Dios. Son lógicas diferentes. Y el anonimato es algo que se menosprecia mucho, muy a menudo. Pero de muchas formas es también una cualidad. Y es una gran virtud de las columnas, como
hemos dicho. El propósito de una columna no es sustentarse a sí misma, sino sustentar algo más. Y si las columnas se planean bien para un edificio como la iglesia, una construcción como la iglesia, entonces van a responder a esas necesidades de la iglesia. Así como las ventanas, las puertas están puestas en lugares estratégicos, las columnas también deben estar puestas en lugares estratégicos. El plano maestro, de la iglesia, esto que diseñó Dios como la iglesia, sirve para pastorear un rebaño, para protegerlo y marcar un territorio seguro en el que pueda desenvolverse y crecer, a veces con más velocidad que otras. Pero es un espacio en el que uno puede andar libremente y experimentar y conocerse y hacer amigos en un entorno seguro. Las personas que fungen como columnas muchas veces no se notan. A veces, y esto es también algo que pasa a menudo, uno piensa que una persona es crucial en la organización de la iglesia porque uno lo ve haciendo muchas cosas, pero cuando uno presta más atención hay personas mucho más discretas que hacen mucho más de lo que parece. Y para Dios, ¿qué creen que sea más importante? ¿Que se vea la columna o que no se vea? Yo creo que las dos cosas sirven en muchas ocasiones. Y hay dos ejemplos que creo que ilustran muy bien esto, que a veces es necesario que una columna se vea, pero al mismo tiempo que no se vea. Y vamos a Hechos 4, 10 al 12. Hechos 4, 10 al 12. Esto es la defensa de Pedro frente al concilio. Los apóstoles estaban siendo perseguidos aquí. Entonces era muy frecuente que los apresaran, los tuvieran en interrogatorio y trataran de sacarles la sopa de dónde estaban los otros discípulos y quién está contigo. Y entonces Pedro habla así. Hechos 4, 10 al 12. Él es interrogado como un apóstol. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando de una sanación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí le estaban interrogando a él sobre por qué estaban haciendo milagros, con qué autoridad estaban haciendo milagros. Y él podía decir, bueno, yo soy un apóstol enviado de Jesucristo, y estamos haciendo el trabajo que Jesucristo nos envió a hacer. Pudo haberse puesto en la brecha, un poco usando el ejemplo de ayer, y presentarse como el hombre responsable y decir, ok, yo sané a este hombre, me hago responsable. Pero no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, en el nombre de Jesús es que ese hombre fue sanado. ¿Qué estaba pasando aquí? Él sabía que era una columna, él estaba siendo presentado como uno de los apóstoles. Y él dice, sí, yo estoy aquí, pero esa no es mi gloria ni mi honra, es de Jesús, es de Cristo que vino a salvarnos. Por él este hombre es sano. ¿Era una columna o no era una columna? Claro que era una columna. ¿Era visible o era invisible? Era visible. ¿Pero quería ser el protagónico? Para nada. Él estaba cediendo ese lugar de gloria y honra a Dios. Y veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. En 1 Corintios 9, 19 al 23. 1 Corintios 9, 19 al 23. Aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Copartícipe de él, esa palabra me encanta, porque él está diciendo, yo tampoco soy salvo. Yo tampoco soy salvo y quiero ser parte de esa salvación. Y por eso comparto lo que me fue dado. Y de nuevo, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Él está diciendo, Dios me puso aquí para hacer un trabajo. Y es compartir este evangelio que Él me dio. Pero no es mío. Yo soy copartícipe de Él. También yo soy beneficiario de Él, como todos ustedes. ¿Era columna o no era columna? Claro que era columna. ¿Pero quería ser el protagónico de esa edificación? No, él era copartícipe de ella. Era copartícipe de ella. Si el siervo buscara ser protagónico, ¿qué creen que pasaría con el ambiente espiritual de esa iglesia? Y es algo que ocurre mucho en el mundo. Cuando el servidor, quien se supone que debería ser el servidor, es el protagónico de la iglesia. Y esto nos lleva al tercer punto. Antes quisiera mostrarles esto. Son dos edificios que encontré muy bonitos. Y no sé si notan que toda esta parte de aquí es una columna cubierta con espejos. No lo parece, está bastante bien disimulada, pero es una columna con espejos. Está ahí, está soportando el peso de la planta de arriba, pero no se nota, refleja lo que hay alrededor. Y del otro lado están integrados en el portón. Porque curiosamente, las columnas son tan importantes y tan cruciales en una construcción que si uno no les presta atención, de verdad uno no las ve. Pasan desapercibidas. Son tan importantes, son tan comunes que pasan desapercibidas. Y eso es una cualidad preciosa de las columnas en la iglesia. Son anónimas la mayoría de las veces, pero cuando tienen que verse, se ven. Y uno puede disfrutar de verlas. Ahora sí, vamos al tercer punto. Hablábamos sobre la importancia de diseñar el lugar, ¿cierto? Una buena planeación y una buena dirección de una obra contemplan en dónde van a estar estas columnas. Esta penúltima escritura que vimos en Hechos 4:11 hace referencia a un salmo. Y les pido que me acompañen a ese salmo, es el Salmo 118, 21 al 22. Salmo 118, 21 al 22. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y siempre me ha llamado la atención cómo está construida esta parte de los salmos, porque al mismo tiempo que nos habla de cómo Dios ejecuta su plan en la humanidad y en las personas, en lo individual, como aquí con David, también nos habla del carácter que tiene para cumplir ese propósito. Y aquí nos habla de algo muy, muy bonito, que Jesucristo llevó a la práctica a lo más terrenal que uno se pueda imaginar. Nos dice dos palabras en el verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Escuchar es algo que Jesús hacía con todas las personas con las que convivía. Escuchaba sus necesidades y también les ofrecía la salvación. Eran dos partes de su trabajo que llevó hasta las últimas consecuencias. Y eso refleja el carácter de Dios, que también nos escucha y también nos ofrece la salvación. Y nos tenemos que preguntar, como discípulos de Jesucristo, ¿escuchamos y ofrecemos la salvación también? Porque esta es una
manera en la que nosotros manifestamos cómo Dios trabaja en nosotros. A veces, el sentido común humano no considera ciertas formas de liderazgo como algo bueno o algo positivo, que fue por lo que desecharon a Jesucristo. Los judíos estaban esperando una especie de revolucionario que armara una revuelta y liberara al pueblo de Israel, pero ese no era el liderazgo que Dios buscaba desarrollar de ninguna forma. ¿Qué mandó? Mandó a una persona que hacía la paz, que trataba de reconciliar y de volver a traer al pueblo con el cayado. Y si Jesús fue desechado por eso, es probable que también otras formas de liderazgo dentro de la iglesia sean rechazadas por lo mismo. A veces, y yo lo he visto también por muchos años, se tiene esta costumbre de pensar que el ministerio es tal vez muy blando con ciertas cosas y querer un poco que saquen la vara y apaleen un poco cuando las cosas no están funcionando bien. Pero resulta que la forma en la que Dios educa y la que Dios enseña y la que Dios pastorea es muy distinta. Y tiene que ver con esto, con el escuchar y la misericordia. Dios escucha porque quiere hacerlo y salva porque quiere hacerlo. Y también eso es algo que nos corresponde a nosotros. Podemos querer escuchar a otros o no escucharlos, y podemos querer compartirles esta salvación que nos es dada o no hacerlo. ¿Cómo pasa esto? Supongamos que somos líderes dentro de la iglesia, de alguna forma. Las personas nos consideran como tales. Quizá cuando organizamos una actividad de jóvenes, se me ocurre, somos la persona a la que todos acuden para pedir información y es el que busca el lugar, el que gestiona los arreglos, no sé. Entonces, cuando uno se acerca a esa persona que está organizando, uno le cuestiona, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y esa persona a cargo dice, bien, y no escucha. Y se acerca a alguien más y le comenta, oye, tal vez ese lugar no es buena idea porque la zona es peligrosa. Y no escucha. O quizá, es que la mayoría no podemos ese día, pero sí nos gustaría asistir, ¿por qué no lo cambiamos a otro momento? Y no escucha. Eso es claramente algo que no debería ocurrir. Porque el liderazgo del que Dios nos habla todo el tiempo tiene que ver con esto de la escucha. Yo necesito saber qué es lo que necesitas para saber cómo te puedo servir. Porque el asunto no es lo que yo quiero hacer, sino lo que va a edificar a los demás. Y al mismo tiempo, uno también tiene que estar dispuesto a escuchar un no de vez en cuando. Cuando hay una escucha y hay una comunicación, a veces uno se da cuenta de que lo que uno propone no estaba del todo bien o que tal vez no era tan útil. Pero esta parte de la escucha es bien importante en el asunto del liderazgo y del dirigir y de servir a los demás. Porque uno no les puede servir como uno quiere, sino respondiendo a las necesidades del otro. Que fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y curiosamente, Jesucristo les respondía, tal vez ustedes quieren esto, porque yo sé que esas son sus necesidades, pero en realidad esas no son las cosas que necesitan. Y eso es lo que costó mucho que ellos entendieran, que eso que ellos querían no era lo que ellos necesitaban. Y entonces, en ese trabajo de ver las necesidades y el querer, es que el liderazgo y el ser columna se vuelve bien difícil. Porque uno quiere suplir una necesidad, pero a veces las personas quieren otra cosa. Y cuando estamos en esta situación de que queremos ser columnas y estamos sirviendo, muy probablemente nos vamos a encontrar con esta dificultad de batallar entre lo que las personas necesitan y lo que las personas quieren. ¿Cómo solventamos eso? ¿Cómo lidiamos con esa dificultad? Cristo es también un ejemplo maravilloso de cómo hacer esto. Porque Cristo era perfecto.
Y tal vez nosotros, bueno, no tal vez, nosotros nunca vamos a ser igual de perfectos que Jesucristo en ese trabajo de pastorear, pero podemos ir perfeccionándonos poco a poco. Y para eso es que son estos seminarios, pero también es para eso que sirve todo el trabajo que hacemos a lo largo de nuestra vida, tratando de ser conscientes y prudentes y ser misericordiosos y amorosos con el prójimo. Todos cometemos errores, incluso los apóstoles cometían errores. No sé si recuerdan esta parte en donde Pablo reprende a Pedro por haberse dejado influenciar en Antioquía por los judaizantes. Pedro, uno de los apóstoles, uno de los cercanos a Jesús, cometió un error y tuvo que ser reprendido por otro de los apóstoles. Es algo a lo que tenemos que estar dispuestos también, a recibir corrección de nuestros pares, porque escuchar y ser misericordiosos es parte de la forma en la que Jesús y en la que Dios el Padre trabajan en nosotros. Y de nuevo, esto no es solamente como a nivel de ministerio o a nivel de servidores de la iglesia, es para todos en general. Cuando se enviaron los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, ¿eran mensajes para el ministerio? No, eran mensajes para toda la iglesia. El ángel le habla a toda la iglesia de Tiatira, le habla a toda la iglesia de Pérgamo, a toda la iglesia de Filadelfia. Y vayamos a Apocalipsis 3:12, que es una escritura pivote de estos seminarios. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios le promete a sus hijos, a todos nosotros, a todos ellos, a los que Él llama y que aceptan ese llamamiento y se bautizan y llegan hasta el fin, les ofrece esta cualidad de ser columnas en su templo por la eternidad. Pero ¿qué hemos dicho? Para ser columna, ¿qué necesitamos? Estar bien cimentados. Estar bien cimentados. Y eso podemos hacerlo desde hoy. Y para eso es la preparación que tenemos cada día de nuestra vida. Para cimentarnos bien, para echar raíces bien. Y claro, una parte es ser participantes, ser activos. Ser el músculo, como decíamos ayer. Y la otra parte es también aprender a respirar, a esperar y echar raíces. Y ver qué es lo que se necesita, en dónde puede uno servir. No es solamente ir con la batería al 100 y andar como loco, es también detenerse y escuchar y ver qué se necesita, en dónde puedo hacer un buen trabajo. Y hay una cosa más que creo que es igual de importante, que esto de ser el músculo, pero también detenerse y escuchar, y tiene que ver con la actitud. Porque uno puede ser muy proactivo con mala actitud, uno puede ser muy buena escucha con mala actitud, y esta forma de hacer las cosas está bien instruida también por Dios. Y tiene que ver con esto que nos decía Pablo, ser copartícipes. Saber que somos copartícipes y tener siempre presente eso. Tampoco estamos ya seguros de que vamos a ser columnas. Tal vez en algún momento vamos a flaquear y va a estar un poco en duda eso. ¿Cómo evitamos caer? Reconociendo que podemos caer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante reconocer que podemos caer? Porque Dios está construyendo esas columnas con los reprobados del mundo, igual que Jesucristo. Aquí no estamos los mejores en nada, probablemente. Tal vez nos esforzamos mucho por ser muy buenos, pero no somos el mejor en nada, ni en lo espiritual, ni en lo mundano.
Así como Jesucristo fue reprobado, también nosotros probablemente somos reprobados por el mundo. Pero estamos en ese proceso lento de mejorar, de afirmarnos, de que se construya sobre nosotros. Pero una columna, como ya hemos dicho también, una columna no se va. ¿Qué pasaría si ahora las columnas de este lugar dijeran, bueno, yo ya me voy? Se nos viene el techo abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros como columnas un día decimos, bueno, yo me voy? ¿Esto se va a ir abajo? No, que fue lo que leímos al principio. Esto va a perdurar hasta que Cristo venga, estemos o no. Pero yo no sé ustedes, yo quisiera estar aquí y ser una columna del templo de Dios. Y a veces ese perdurar, ese mantenerse a lo largo del tiempo, puede parecer un sacrificio para algunas personas. Y también me tocó escucharlo mucho. Un amigo, Israel, que falleció hace un poco de tiempo, una vez conversaba con él en una fiesta de tabernáculos. Normalmente él iba a ayudar en la parte técnica. Entonces un día estábamos terminando de acomodar algunos cables, nos íbamos a dormir a la habitación, íbamos caminando muy cansados y, y me decía, yo solo espero que no se quejen de que suena mal porque hoy estoy bien cansado y ya no quiero hacer nada y ya mañana veremos cómo arreglamos esto. Yo le decía, sí, definitivamente yo tampoco ya quiero hacer nada. Y recuerdo que fue muy chistoso porque volteé a verme y me dice, yo creo que ya vámonos, mi Moy. Y le digo, ¿a dónde? Y se quedó así parado, en seco, y dice, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Y creo que nunca se me va a olvidar cómo se detuvo a pensar ese ¿a dónde iríamos? Porque ¿a dónde iríamos si no estuviéramos aquí? ¿A dónde iríamos? Un año después él llegó ya casado, o 2 años después llegó ya casado, y ya no podía estar al 100% en el equipo. Entonces yo iba subiendo, bajando, hubo un problema, entonces estaba muy agotado y me encontró afuera del salón y me vio con mucha tristeza y me dijo, perdón, ya no te puedo ayudar. Quisiera ayudarte, pero ya no puedo. Entonces para él, en ese momento, lo que yo estaba haciendo era una especie de sacrificio. Para mí no lo era, porque francamente iba tan encarrerado que ni me detuve a pensar si estaba siendo pesado para mí o no. Yo estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Pero él lo vio como un sacrificio. Y yo sé que a veces uno está trabajando tan fuerte que desde afuera otros lo ven a uno y dicen, mira cómo se sacrifica, eso no está bien. Pero, ¿qué pasa con la motivación que uno tiene cuando trabaja así? A veces las personas creen que uno está sacrificándose y uno está sufriendo en el servicio, pero no es así. Uno está disfrutando estas cosas. Y eso es a lo que tanto Pablo como Pedro como Jesucristo llegaron a ese punto de disfrutar tanto el servicio que ya no era visto como un sacrificio, sin importar si literalmente te estaban crucificando, te estaban apedreando, te estaban llevando a la prisión. Eso ya no era un sacrificio, era un acto de amor. El servicio como un acto de amor. Es realmente muy difícil lidiar con esta parte del servicio, del sacrificio, de estar cargando todo el tiempo cierta carga. Pero después de mucho trabajo y de mucha constancia y sobre todo de mucho trabajo de Dios, uno puede dejar de sentir ese peso, porque es lo que se nos ha instruido también. Liberar el peso de nuestra carga en Jesucristo. Y creo que cerrando ya un poco toda esta charla, conforme iba construyéndola,
me fue quedando cada vez más claro por qué era importante que estuviera bien cimentada la iglesia y por qué es tan importante que estemos bien cimentados nosotros como personas. Porque podemos estar en una iglesia con un buen liderazgo que escucha, que sirve, y podemos ser muy serviciales también. Pero si no estamos bien cimentados en este principio del amor de Dios, y que sea eso lo que nos movilice al servicio, entonces es muy difícil que nuestros esfuerzos por perdurar prosperen, porque nos vamos a agotar. Indudablemente nos vamos a agotar. Dios no busca liderazgos como el del mundo, en donde doy un paso y recibo una recompensa, y doy un paso y recibo una recompensa, y doy otro paso y recibo una recompensa. Dios no trabaja de esa forma. Es a mucho más largo plazo. Y tampoco Dios está buscando desarrollar un liderazgo en donde tiene que estar picando un poco a las personas para que participen. Es algo que tiene que nacer de la persona en sí. Y todo esto nos regresa al ejemplo de Cristo. El que quiera ser el primero será su siervo. Y hay algo muy bonito en la culminación de esta obra de la iglesia, y es que cuando se ha servido fielmente a esta meta del amor por el prójimo, y el rebaño, nosotros, somos bien dirigidos por Jesucristo, por Dios el Padre, también con la ayuda del ministerio y de nuestros hermanos que también nos jalan un poco las orejas cuando estamos haciendo algo mal. Estas columnas que se van levantando se van volviendo de muy buen gusto. Ya no es esta obra negra de varilla, de cemento, de ladrillo, sino que se van hermoseando y se van haciendo mucho más agradables a la vista. El trabajo de las columnas es permanecer, es soportar peso, pero aparte de eso también uno puede embellecerlas para que le den una vista bonita a la edificación. Y eso es justamente lo que pasa con el ejemplo de Jesucristo. Es la columna que está en el centro, pero es un ejemplo tan precioso de servicio que no estorba, que no hace fea la obra ni la edificación, sino todo lo contrario, la hace única. Como conclusión, hemos visto 3 principios básicos bíblicos que todos podemos seguir y todos ellos se relacionan entre sí. Una columna debe estar bien cimentada. Una columna no debería ser el protagonista de una edificación, sino sirve para construir algo encima. Y además de esto, presta un servicio en particular para el cual está diseñado. En los seminarios de ayer, que se titularon también yo, se buscó que notáramos que cada uno puede ser el hombre en la brecha cuando levanta la mano y ponerse en ese lugar de querer participar. Pero en estos, de Soy Columna, buscamos promover esta responsabilidad en el servicio y hacer ver que no es solamente levantar la mano una vez, sino levantar las 2 manos y permanecer ahí y dejar que Dios eche raíces a través de nosotros para soportar esta obra. Porque ser columnas es disponer de nuestros talentos, de los talentos que Dios nos da, hasta el fin de nuestra vida y hasta el fin de los tiempos. Y lo hace alimentándonos a través de estas raíces que echamos aquí, con el amor que emana de Él. Y ese es el amor que nos da la fuerza para mantener los brazos levantados y sosteniendo esto. En ese sentido, y lo hablaba hace unos meses con el señor Oscar Quemé de Guatemala, no hay jubilación en la iglesia. No hay jubilación, no hay una edad de retiro en la iglesia. No llega uno a los 60 años y puede sentarse y decir, ya, terminé, denme mi paga. Es hasta el último momento, hasta la última instancia, hasta nuestro último respiro. Quizá tengamos que cambiar de lugar en el servicio. Tal vez a Dios ya no le servimos en esta parte del edificio y nos tiene que mover a otra en donde somos más útiles. Pero como nos dice Apocalipsis 3:12, es el que persevera hasta el fin. No dice que en el mismo lugar, sino el que persevera hasta el fin. ¿En qué? En esta verdad.
en esta verdad de Dios. Para lograr esta constancia, esta consistencia como columnas, necesitamos de una excelente cimentación, de un fondo espiritual suficiente, que sea a veces difícil de determinar. Yo conversé hace muchos años atrás con una persona en la fiesta de tabernáculos, ya era muy mayor, tendría unos 90 años, quizá un poco más, y le preguntaba que cómo había mantenido su fe durante tanto tiempo. Y me respondió, no sé, Dios me tiene aquí y todos los días me enseña algo nuevo y todos los días siento que tengo que estar aquí. No sé por qué Dios me tiene aquí, pero aquí estoy. Y a veces el trabajo de Dios en uno es tan fuerte y tan profundo que uno no sabe determinar cómo es que funciona, pero uno tiene esa sed de mantenerse hasta el último respiro. Ser parte de esta estructura discreta de la iglesia no es una labor para nada sencilla, porque no es fácil querer ser invisible en la obra, y no es fácil mantenerse firme en la obra, y no es fácil cimentarse bien en la obra, pero es lo que ha mantenido a la iglesia viva durante tanto tiempo, porque no depende de un hombre o de dos hombres, o de 3 o de 12, o de 50 o de 1000. Depende de lo que hablábamos ayer, de ese gran objetivo al que apuntamos. Y va a seguir haciéndolo, va a seguir apuntando hacia ese gran objetivo, y va a seguir luchando hacia ese gran objetivo, y va a seguir establecida así como hoy, hasta que venga el Salvador de nuevo. Reconocemos que la iglesia no depende de personas, sino del Espíritu Santo de Dios que sustenta esta obra y se manifiesta en sus hijos para llevar este mensaje de vida a cada rincón de la tierra. Lo importante de un edificio, lo importante de esta iglesia no es una columna, sino el resultado final que se está construyendo, año con año, siglo con siglo, milenio con milenio. Estamos aquí porque Dios nos llama a ser el hombre en la brecha, pero en nosotros está la decisión de permanecer ahí, permanecer en la brecha, pero sobre todo de permanecer con los brazos en alto y soportando esta obra hasta el fin. ¿Y sabe por qué hacemos esto? ¿Por qué permanecemos así hasta el fin? Por esa promesa que nos da Dios en Apocalipsis, de ser columnas en su reino. ¿Quieres ser una columna? Comience hoy.